La semana pasada, el ministro de Economía, Danilo Astori, dio a conocer los lineamientos de una rendición de cuentas cautelosa y con escaso margen para aumentar el gasto en los sectores prioritarios definidos por el gobierno. En la presentación llamó la atención un factor nuevo que justamente restringe las posibilidades. A partir de 2018, el gobierno deberá transferir al BPS $100 millones extra para cubrir mayores pagos por pasividades, algo que, dijo Astori, no estaba previsto en la rendición de cuentas del año pasado. El ministro se mostró preocupado por la rapidez e intensidad con que creció el gasto en pasividades en los últimos años y mencionó al respecto varios datos. Uno, que entre 2008 y 2016 la cantidad de jubilaciones servidas por el BPS creció 23%, superando las proyecciones del propio organismo. 2, que 1 de cada 5 jubilaciones son por invalidez, cuando hace 10 años esa proporción era de 1 cada 10. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no se previó esta mayor erogación? ¿Qué está pasando en el sistema previsional uruguayo? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente del directorio del BPS, Heber Gali. Gali, buen día, gracias por acompañarnos. Un gusto de estar con ustedes. Esta conferencia de prensa del equipo económico, de hecho, terminó colocando bajo la lupa a la Seguridad Social y al BPS. ¿Cómo recibieron en el directorio esa novedad? Bueno, en primer lugar, estamos acostumbrados, un organismo que maneja un presupuesto de $10.000 millones al año, está constantemente analizando la situación, tanto de las erogaciones como de los ingresos. La referencia que se hace a la hora de hablar de la rendición de cuentas seguramente tiene que ver con la ley 18.395, una ley aprobada por allá por el año 2009, donde surgió del Diálogo Nacional de Seguridad Social del primer gobierno del doctor Vázquez, tuvo amplio consenso político y social, fue aprobada por todos los partidos en el Parlamento, y nosotros no solo nos quedamos con aquello, sino que a lo largo de estos años hemos venido monitoreando muy de cerca la evolución de esta norma. Tenemos informes que están disponibles en la página web del Banco de Previsión Social del año de 2013, a 4 años de la ley, del año 2015, a 6 años de vigencia de la ley, y los informes son perfectamente consistentes con la evolución que ha tenido la norma y la que tiene al día de hoy, de manera de que era absolutamente previsible cuál era el desarrollo de esta norma. Ahora, los dichos de Astori parecieron un reproche al BPS por no haber proyectado ese aumento adicional de $100 millones, en cierta forma, haber inducido a error al Ministerio de Economía en la rendición de cuentas anterior. Bueno, nosotros todos los años en nuestro presupuesto hacemos las proyecciones para 4 o 5 años. Estas proyecciones se hacen con las pautas que marca el Ministerio de Economía y Finanzas para absolutamente todos los organismos públicos, de manera que las proyecciones a partir de los datos macros surgen evidentemente de esa información. Por otro lado, en lo que tiene que ver con jubilaciones y pensiones, reitero, sistemáticamente las proyecciones se hacen desde el Banco de Previsión Social, en particular desde Planificación y Presupuesto y de la Asesoría General de la Seguridad Social, y los informes de 2013 y de 2015, cómo venía desarrollándose esta norma, 18.395, son absolutamente consistentes con los datos actuales. ¿Son consistentes? ¿No hubo un error de cálculo? No, en absoluto. ¿Por qué el Ministerio de Economía dice que se sorprendió que hubo un gasto imprevisto, un adicional? Partamos de la base que aquí estamos proyectando a partir de una cosa que es un derecho y que la gente puede ejercer o no ejercer. Depende mucho de lo que la gente quiera hacer. Por ejemplo, si estamos en un momento donde hay un nivel de empleo alto, es probable que se jubile menos gente que si ese nivel de empleo disminuye. Esto es absolutamente claro y consistente en toda la información. Pero para que se tenga una idea del alcance, porque esto de manejar los números de esta norma, 18.395, me parece que es importante también cuantificarlo del lado de lo que significa como política social.
porque no solamente estamos hablando del gasto, sino que estamos hablando de una norma que a mi juicio es la mayor contribución a la equidad de género en materia de seguridad social fácilmente en los últimos 40 años. Tendríamos que recordar entonces, antes de seguir, porque creo que hay otros elementos a analizar, pero acá hay uno importante, ¿no? ¿Cómo ha incidido en el gasto en pasividades esa ley, la ley 18.395? ¿Puede usted ubicar por qué se la aprobó y qué se buscaba con ella? Bueno, con esa ley, como dije, producto del Diálogo Nacional de Seguridad Social, en el que participaron actores sociales, políticos y del gobierno e internacionales, se estableció, en primer lugar, la baja de la edad jubilatoria, de la cantidad de años de trabajo para la jubilación común de 35 años a 30 años. Se crearon 5 causales de jubilación por edad avanzada más de la única que había, que era 70 años de edad y 15 de trabajo. Se estableció una bonificación para las mujeres consistente en el reconocimiento como de 1 año de trabajo por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de 5, y se hicieron algunos ajustes de corte más administrativo en lo que tiene que ver con las causales de jubilación por imposibilidad y de subsidio transitorio. ¿Cuál era el motivo? ¿Por qué en aquel momento se fue a una ley de estas características en aquel ámbito de análisis que usted mismo recordaba? Uno de los elementos centrales era que todos los actores reconocían como una verdadera exageración pedir 35 años de trabajo como mínimo, porque acá no estamos hablando de variaciones de tasa de reemplazo, como hay en otros países que se jubilan con menos años de trabajo y tienen menores tasas de reemplazo. Acá estamos hablando del mínimo necesario para jubilarse. Y también la distancia que había, muy importante, entre esa causal común y la de edad avanzada, que eran los 70 años de edad. Solo había una causal de edad avanzada con 70 años de edad y 15 años de trabajo. Esta ley introdujo la posibilidad de jubilarse con 65 de edad y 25 de trabajo, con 66 de edad y 23 de trabajo, y así sucesivamente hasta 70 y 15. Por eso se la llama una ley de flexibilización. Flexibilización del acceso a las pasividades. Y estaba como telón de fondo la crisis del 2002 y sus impactos. ¿Eso tuvo que ver en la necesidad de aprobar una ley de este tipo? Porque se ha hablado en estos días, al recordar aquella norma, de ese antecedente. Fundamentalmente tuvo que ver con ajustar algunas rigideces que estableció en el sistema la ley 16.713. Que es del año 96. 95-96. Pero en particular, el Uruguay ha tenido históricamente una muy alta tasa de cobertura de pensiones y jubilaciones con respecto a las personas mayores de 65 años. Eso venía en descenso, habíamos abandonado los guarismos por arriba del 95-96% históricos. Con esta ley eso se revirtió, hoy estamos en 96-98% de cobertura de estas personas, pero para que se tenga una idea, ¿por qué digo que contribuye a la equidad de género? Sí, había quedado picando eso, a mí me llamó la atención y tenía que preguntarle por qué. Bueno, porque cuando se habla de flexibilización no se pone el énfasis por ese lado. Usted sí, en cambio, lo destaca. ¿En qué sentido? Sí, esta ley benefició a ambos géneros, o sea, fue beneficiosa con independencia de este aspecto, pero fue fundamentalmente beneficiosa con las mujeres. Por ejemplo, antes de esta ley, el 60% de las altas era masculina, el 40% era femenina. Con esta ley se igualó eso, quedaron equilibradas. La mayor cantidad de altas femeninas son utilizando la ley 18.395. El 80% de las altas femeninas son por esta ley, en el caso de los hombres el 40%. El cómputo de 1 año de trabajo por hijo significó que casi 5 de cada 10 mujeres mejoraran el monto de su jubilación. 3 de cada 10 mujeres pudieron jubilarse por ese cómputo. Si no hubiese existido ese cómputo, no se jubilaban. El monto promedio de las altas masculinas antes de la ley era 34% superior a las femeninas en promedio. Eso con esta ley en 2015 bajó al 20%, del 34% al 20%. En 2009, el 56% de las altas masculinas estaba por debajo de la línea de pobreza. En 2015 eso bajó al 15%.
y en el caso de las mujeres, el 77% estaba por debajo de la línea de la pobreza, y eso bajó al 28%. Estos números muestran claramente que es una ley con un fuerte énfasis en la situación de las mujeres. También favoreció en otros aspectos. Por ejemplo, en 2009 el 45% de las altas de jubilación utilizaban servicios testimoniales probados mediante testigos. Eso en 2015 bajó al 22%, menos de la mitad, de manera que la ley, como le decía, no solo tiene un aspecto de veamos cuánto gasta, sino también en qué y cómo gasta. Por eso catalogo esta ley como una de las de mayor aporte en las últimas décadas a lo que tiene que ver con la equidad de género. Y en otro aspecto que planteaba usted, que tiene que ver con cómo están las finanzas del banco. Ahora le pregunto sobre eso, pero quiero remarcar una de las observaciones que hizo el ministro Astori a raíz de estos cambios. La cantidad de nuevas jubilaciones por año saltó, se duplicó. Eran 15.000 en el año 2008 y pasaron a ser 30.000 en el año 2015. Sí, efectivamente. Y esto hay gráficos que son muy elocuentes y que forman parte del PowerPoint que usó el ministro Astori y que en todo caso después podemos poner en la web. Bueno, esto era previsible porque, bueno, había un stock alto de personas que no habían podido completar su causal jubilatoria, que habían quedado por el camino. Alguien puede venir a probar 35 años de servicio y quedar probando 25, y antes de esta ley tenía que esperar hasta cumplir los 70 años de edad para poder jubilarse. Mientras tanto que, bueno, arréglese. Esta ley, con esos 25 años, al cumplir 65, 5 años antes, le permitía obtener el retiro. Tal vez lo que se pueda decir de esta norma es que las proyecciones previo a la norma establecían que iba a haber un crecimiento importante de la cantidad de altas de jubilación, que después iba a haber un leve descenso y, como se dice en las gráficas, iba a mesetizar, iba a estabilizarse en una cifra intermedia. Esta cifra se ha mantenido a lo largo del tiempo, esta cantidad de altas, los gráficos en ese sentido son elocuentes. Lo que sí hubo un pico en el 2010. Después empezó a bajar algo y en 2013 subió de vuelta y está en una pendiente hacia arriba ahora, ¿no? Ahí está, el 2010 es el primer año completo, digamos, de aplicación de esta ley, y lógicamente todo aquel que estaba en esta situación que yo le describía, que ya tenía servicios probados y ya tenía edad, bueno, aprovechó para jubilarse. Y los gráficos presentados la semana pasada marcan lo que había estimado originalmente el BPS y lo que mostró la realidad, y la realidad está por arriba de aquellas estimaciones. Sí, las estimaciones previas además son una cosa, pero después con la ley ya en funcionamiento los números se empezaron a ver cada vez con más claridad. Por eso hacía referencia que tuvimos un análisis en el 2013 a 4 años y otro en el 2015 a 6 años de vigencia de la ley, y esos dos análisis son consistentes con los resultados que estamos teniendo. ¿Son consistentes? Sí. ¿Por qué habla el ministro de 100 millones de dólares extra que no estaban previstos, que no se pudieron incluir en la última rendición de cuentas? Habrá que preguntárselo al ministro. Yo desconozco, no recibí ninguna comunicación directa en ese sentido. Conozco ese material que presentó el ministro a través de los medios, de la página de Presidencia donde se colgó, pero realmente quiero destacar nuevamente un aspecto. El BPS maneja un presupuesto de 10.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que 100 millones es una cifra relativamente baja en el volumen que maneja el Banco de Previsión Social. Pero a ver si está hablando un desvío del orden de 1 punto, si no me equivoco, en ese material. Y bueno, como dije al principio, pero usted dice que ni siquiera está seguro de que haya existido ese desvío. ¿Usted no avala, no acepta que haya existido ese desvío? No, esos son los números que maneja el Ministerio de Economía al proyectar los números de todo el país. No sé cuáles fueron los números que manejó para señalar que hay un desvío de 100 millones. Ahora, usted indica, suponiendo que haya habido efectivamente un desvío de 100 millones, estamos hablando del 1% en el presupuesto del BPS. Mucho menos del 1. Menos del 1. Pero claro, lo que pasa es que a los efectos de la rendición de cuentas eso termina pesando. Fíjese que el Poder Ejecutivo en esta rendición de cuentas solo agrega
2 aumentos del gasto por decisión propia, 2. 62 millones de dólares para la educación y 10 millones para la primera cuota de un acuerdo con los funcionarios judiciales por los reclamos salariales pendientes desde el gobierno anterior. Estamos hablando de cifras bajísimas, ¿no? E incluso para poder concretarlo, se ve la necesidad de introducir aumentos tributarios por 112 millones de dólares. Ahí es donde entra la relevancia que terminan teniendo estos 100 millones de dólares extra de las pasividades, junto con 50 millones extra de la caja militar, porque el Parlamento no aprobó el proyecto de ley de aumento de impuestos a las jubilaciones más altas, ¿no? Sí, nosotros también en este sentido queremos decir que la situación financiera del Banco de Previsión Social es la mejor en décadas. En muchas décadas. ¿Cómo es esto? También puede sorprender. He invitado a que encuentren un quinquenio del 85 para atrás, y se quiere ir más para atrás también, en donde la asistencia financiera del gobierno central haya sido más baja que en los últimos 10 años. Todas las proyecciones que se han hecho de mediano y largo plazo, propias y ajenas del BPS o del Banco Mundial, muestran que la asistencia financiera del gobierno central al BPS se va a mantener por debajo de un punto del PBI, por lo menos hasta después del año 2040. No solo nuestras proyecciones, sino también las de organismos como el Banco Mundial, presentadas unos meses atrás, una proyección que hicieron al año 2100, va a estar en esos guarismos. Y esto es producto de que crecieron los egresos del BPS, es cierto, y también crecieron los ingresos del BPS. En estos 10 años se ha dado el mayor proceso de formalización que se tenga conocimiento. Estamos en el orden de 1,5 millones de puestos cotizantes registrados, y la recaudación propia del Banco de Previsión Social ha crecido inclusive por encima de lo que es los impuestos afectados, la recaudación general del Estado a través de impuestos. De manera que en esta materia hay absoluta tranquilidad de cómo vienen evolucionando los números. No hay ningún indicador que muestre un desvío sustantivo en lo que tiene que ver con lo que es la situación financiera del Banco de Previsión Social de aquí al 2040. Es más, los técnicos hablan de la existencia de una especie de bono a los efectos de hacer el análisis de si se requieren o no cambios y de qué tipo en la seguridad social. ¿Cómo es eso del bono? En la medida de que hay una situación estable, no hay una situación urgente que obligue por algún aspecto que tenga que ver con esto del financiamiento de la seguridad social a hacer modificaciones apresuradas o modificaciones de urgencia porque los números no dan. El bono es en tiempo, esto lo decía, por ejemplo, el economista Rafael Rossmann al presentar la proyección hacia el 2100. Hay un espacio de tiempo, hay que ir conversando, no nos podemos distraer, pero no hay una situación urgente que obligue a salir corriendo a hacer modificaciones por un problema de financiamiento. Gali, usted decía que el sistema está estable, pero con un crecimiento importante de lo que se gasta en pasividades, ¿no? El viernes pasado, el economista Pablo Rosselli de Deloitte, en un análisis que hacíamos aquí en este espacio, advertía que por una serie de factores, incluido, el sistema de ajuste que está previsto para las pasividades por la reforma constitucional del año 89, ha habido un incremento significativo. Antes de la reforma del sistema previsional en 1996, el país gastaba en pasividades el 12% del PBI. Esa proporción bajó hasta 8,3% en el 2008, pero a partir de ese momento empezó a subir y ha llegado al 9,7% del PBI. Y si lo miramos en términos reales, el gasto se duplicó entre 2008 y 2017, como muestra una de las gráficas que exhibió la semana pasada el equipo económico, ¿no? Es decir, estamos con un aumento importante del gasto. Sí, sin lugar a duda. Tan importante es el aumento del gasto como el de los ingresos. Reitero. Usted pone la lupa por ese otro lado. No, yo pongo la lupa en los dos lados, porque el BPS tiene la rara particularidad en el mundo que no solo paga las prestaciones, sino también recauda. Hace las dos cosas. Nosotros decimos que
cuando hay una fiscalización no solo está el interés fiscal, sino también si ahí hay un trabajador que debe estar registrado o no debe estar registrado a los efectos de la seguridad social. Entonces ponemos la lupa en los dos lados. Hay un aumento de los egresos y hay un aumento de los ingresos, lo que lleva a que las proyecciones muestren que hay estabilidad. Como porcentaje del producto, hasta el 2045, si mal no recuerdo, la cifra de asistencia financiera neta del gobierno, que es una de las formas de medir, está por debajo de un punto del producto. ¿Y por qué entonces en estos días, después de la presentación que hizo el equipo económico, los representantes sociales en el directorio del BPS hicieron algunas advertencias a propósito de lo que le está ocurriendo al BPS en materia de ingresos? Por ejemplo, destacaron la reforma tributaria que se implementó en el 2007. Según sostienen, hasta ese año, tanto trabajadores como empresarios destinaban 15% cada uno a las arcas del BPS. A partir de la reforma, los aportes patronales bajaron de 15 a 7,5%. Y por otro lado mencionaron las transferencias que se hace al régimen de las AFAP, $1.000 millones. Sin esa transferencia, dicen, habría superávit, etcétera. ¿Por qué salieron a hacer este planteo? También los sectores sociales tienen demandas con respecto a la seguridad social, tanto los jubilados como los trabajadores. No nos vamos a extender en ellas, pero son bien conocidas en estos días, forman parte de las plataformas de movilizaciones del PIT-CNT en esta semana, en la semana pasada de los propios jubilados. Imagínese cuál sería la situación financiera del banco si no se hubiesen hecho esas modificaciones, porque con esas modificaciones le estoy diciendo que no hay urgencias. Pero es cierto que se bajó al 7,5% el aporte patronal. Es el aporte patronal más bajo de la región. Los países de la región, ya que para tantas cosas se utilizan como ejemplo y vean lo que pasa en la región, bueno, en Brasil, en Argentina, los montos de aportes patronales son muy superiores. Y la transferencia que hace el BPS a las cuentas de los trabajadores en la AFAP equivalen a 1,8 del PBI. Dicho de otra manera, es la mitad del déficit fiscal del Uruguay. Todos los años el BPS transfiere a cuentas de trabajadores, cuentas individuales, el equivalente a la mitad del déficit fiscal del país. De manera que la referencia... Eso está alimentando las jubilaciones de esas personas que tienen cuentas en AFAPs. Que por otro lado marcan y demandan que resultan insuficientes y que van a ser menores a las que hubiesen tenido si hubiesen quedado en el sistema de transición. Es decir, siempre para un ingreso hay un egreso, siempre para un egreso hay un ingreso. Por eso nosotros hacemos hincapié en que las cuentas están equilibradas y todo esto son elementos de análisis sin duda. Enseguida me gustaría que también viéramos otro asunto que apareció sobre la mesa la semana pasada, el aumento de las jubilaciones por invalidez. La semana pasada, cuando presentó los lineamientos del proyecto de rendición de cuentas, el ministro de Economía, Danilo Astori, se mostró preocupado porque las transferencias al Banco de Previsión Social para cubrir pasividades aumentaron en un año $100 millones por encima de lo previsto por el propio organismo, según señaló. Bueno, ese es el punto de partida de la entrevista que estamos teniendo esta mañana con el presidente del directorio del BPS, Heber Gali, que está en ese directorio desde el año 2005, ¿no? Desde el año 2005. Antes, de 1995 a 2005, integró el equipo de representación de los trabajadores en el directorio del BPS. Antes todavía fue dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, es funcionario del BPS, ingresó a ese organismo en 1981 como administrativo, por concurso de oposición y méritos, ¿no? Sí. Otro de los datos que el ministro Astori destacó en la presentación de la semana pasada, cuando habló de los lineamientos de la rendición de cuentas, es este. 1 de cada 5 personas que se jubila lo hace ahora por invalidez. Lo marcó como un dato a tener en cuenta. ¿Usted cómo lo está analizando? ¿Cómo lo analiza el BPS? Bueno, sobre estas cosas nosotros hacemos un seguimiento permanente. Es parte de nuestro trabajo seguir cómo evolucionan los números, los datos. Casualmente a mitad del año pasado, por estas fechas, era preocupación también pública, también con algún titular de diario, la situación
de las certificaciones médicas y los subsidios por enfermedad. Sí, sí. Cuando hace 4 o 5 años cambiamos el sistema, dijimos que el sistema de certificación, dijimos que buena parte del personal que estaba dedicado a otras tareas en ese momento iba a quedar liberado para mejorar los controles. Se nos demandaban controles, y está bien, sobre el sistema de certificación laboral, sobre el subsidio por enfermedad, porque, reitero, había preocupación por el gasto en el subsidio por enfermedad. La forma de controlar si el subsidio por enfermedad es correcto, si la persona está bien certificada o no, es hacer una junta médica. Las normas son claras al respecto, inclusive estableciendo que el subsidio de enfermedad se puede cobrar por un máximo de 2 años y que si es la misma unidad de dolencia, el subsidio por enfermedad se deja de cobrar. Digo esto porque hay como una idea de que el subsidio por enfermedad no tiene límite. Si tiene límite, es un máximo de 2 años. Al aumentar la cantidad de juntas médicas que se realizan, los resultados pueden ser básicamente 3. La persona está bien certificada, está enferma, no tiene una incapacidad permanente, sigue en el subsidio por enfermedad, está mal certificada, no está enferma, corresponde darle el alta, o tiene una incapacidad total o parcial para su trabajo, en cuyo caso no corresponde que siga cobrando el subsidio por enfermedad. Nosotros dijimos, yo lo hago gráfico de una manera, hasta hace 4 años, 5 años, en la mayoría de los casos las jubilaciones por imposibilidad eran producto de una persona que venía a solicitar una jubilación por imposibilidad. Al aumentar los controles, el BPS está saliendo a buscar eventualmente situaciones de imposibilidad. Ajá. ¿Por qué? Hay como una paradoja ahí. No, no hay ninguna paradoja, porque quiero decir, tratando de controlar lo que pudo haber sido un abuso, no. de exceso de certificaciones, resulta que terminan generándose más jubilaciones por invalidez. No es una paradoja, porque lo que establecen las normas legales respecto al subsidio por enfermedad es que hay que hacer juntas médicas para controlar. Ajá. Y no es, cuando uno establece un control, trata de analizar qué cosas están fuera de lo que debe ser o qué caminos hay que seguir de acuerdo a las normas legales. Si voy al extremo, no hay capacidad técnica para hacerlo, pero las normas determinan juntas médicas cada 3 meses. Y si en una de esas juntas médicas surge que el trabajador tiene una imposibilidad para su trabajo habitual, en materia de baremo, que es la forma de medir, más del 50 y menos del 66%, esa persona tiene derecho a pasar un subsidio transitorio por 3 años, pero no tiene más derecho al subsidio por enfermedad. Ajá. Y si la persona tiene 66% o más de baremo, está imposibilitada para el desarrollo de todo trabajo, en cuyo caso también corresponde que deje de percibir el subsidio por enfermedad. Nosotros hemos aumentado más de un 50% la cantidad de juntas médicas que realizamos. Y esto también lo habíamos advertido. En la medida que incrementemos la cantidad de juntas médicas que realizamos, existe la posibilidad de que haya más gente de la que uno piensa que tiene 66% o más de baremo y que esté en situación de imposibilidad física. Vamos a estar claros, no quiere decir que no pueda hacer nada. El tema es que en general son personas que no pueden cumplir con el deber de asiduidad, no pueden ir a trabajar. Y al no poder ir a trabajar se genera la situación. Hay personas seguramente con más de 66% de baremo que en tanto van a trabajar y cumplen con su labor en forma regular, siguen trabajando. Pero en este caso, el BPS les dice, usted está imposibilitado para todo trabajo, vamos a cesar el cobro de su subsidio por enfermedad. Y bueno, la persona dice, ¿yo qué puedo hacer? Bueno, usted puede buscar otro trabajo, seguir yendo a trabajar o jubilarse por imposibilidad física. ¿Esta es la causa entonces para este aumento? Es el factor porque el aumento es bastante fuerte, ¿no? Tengo acá la tabla que el propio Astori dio a conocer. Año 2007, las altas jubilatorias por invalidez, 12%, 12,4%. 2008, 11,6%. 2009, más bajo todavía, 9,1%. Pero a partir del 2010 empieza el crecimiento. Sí. 12,4%, 14,3%, 15,9% en 2012, 16,4% en 2013,
21,3 2014 y 22,1 en 2015. En 2016 es 20,1. Porque esa línea llega hasta el 2015, 2006 es un par de puntos más bajo. De todas maneras, hay un aspecto, y es la ley 18.395, materia de jubilación por imposibilidad, yo lo dije muy al pasar, pero lo que estableció fue que antes de la ley, la causal, o sea, la imposibilidad tenía que devenir, tenía que ocurrir dentro de los 2 años posteriores al cese del trabajador. La ley 18.395 eliminó la necesidad de que esa imposibilidad deviniera dentro de los 2 años. ¿Por qué digo esto? Porque una persona que se jubila por imposibilidad eventualmente tenía, para empezar, tiene que tener más de 10 años reconocidos de trabajo, pero de repente tenía 25 o 30 y la persona quiere seguir trabajando y en realidad se jubila por imposibilidad una vez que se le determina esa jubilación. Pero no quiere decir que no tenga años de trabajo eventualmente para jubilarse de todas maneras. Ahora, en algunas consultas que hacíamos se apuntaba a otro motivo también en la ley de 2008 que volvió más atractiva la jubilación por invalidez. La jubilación común se calcula sobre el 45% del sueldo base, mientras que la jubilación por invalidez se calcula sobre el 65% del sueldo base. Entonces, si tengo una enfermedad la voy a hacer valer. Antes la brecha entre jubilación común y por invalidez era más corta. Ahora hay como un motor para que la gente opte por jubilación por incapacidad física. Claro, por eso hacía referencia. No quiere decir que la persona tenga solo 10 años o tenga muy baja edad. En la edad de jubilación por imposibilidad promedio, bastante alta, si consideramos que la edad mínima jubilatoria son 60 años, pero de todas maneras es una situación en donde las personas al encontrarse en esa condición hacen valer esa condición porque está dentro de las reglas que están establecidas. Y es cierto que la tasa de reemplazo en ese caso es 65%. Es más alta que la tasa de reemplazo inicial de la jubilación común o de la de avanzada. Ajá. Y ese es un dato que empezó a tener su incidencia, que ahora empieza o en los últimos años ha empezado a ser esgrimido, ha empezado a ser utilizado. Eventualmente sí, por eso decía que en esto de hacer proyecciones depende de lo que es la voluntad de la gente. Hay que tener en cuenta también que la jubilación por imposibilidad física es la única que es totalmente incompatible con cualquier otro tipo de actividad. Si tiene la persona jubilación por imposibilidad física, no puede trabajar en nada. A diferencia, de, por ejemplo, de una causal jubilatoria común, que la persona se puede haber jubilado por afiliación rural y trabajar en industria y comercio. En el caso de la jubilación por imposibilidad, esto no es posible de ninguna manera. Entonces, usted adelantaba algunas hipótesis sobre por qué se está dando este aumento de las jubilaciones por invalidez, pero en definitiva, estudiado 100%. Sí, no sí, está. Sí, y se sigue estudiando, porque el tema es que esto tiene una dinámica. El director por los trabajadores, Ramón Ruiz, dijo ayer en el Diario del País que van a buscar asesoramiento externo para determinar las causas de este aumento de las jubilaciones por invalidez. Ahora esa propuesta hasta ahora no la ha hecho. Ah, ¿no se ha hecho? No. Pensé que era de todas una decisión maneras, que ya estaba tomada o discutida en el directorio. No. De todas maneras sí quiero señalar un aspecto. Por la preocupación de la situación de las certificaciones médicas y el subsidio por enfermedad, el año pasado se acordó con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hacer un trabajo de análisis, una investigación a fondo del tema. El Ministerio de Economía y Finanzas sugirió que fuera la CEPAL la que hiciera ese trabajo. Ese trabajo se hizo, recientemente se presentó y dio los resultados que dio, que para nada están indicando que exista abuso, y el aumento del gasto, en particular el aumento del gasto respecto a subsidio por enfermedad, lo explica básicamente en variables que tienen que ver con lo económico. Por ejemplo, que el tope que tenía ese subsidio, que era de 3 BPC, unos 10.000 y pocos pesos de ahora, se aumentó hasta 8 BPC y ajusta por UR. Hoy son 31.000 pesos. Antes había gente que por el monto del tope directamente ni iba
al subsidio por enfermedad. Tampoco detectó indicios de abusos del sistema y sí una serie de sugerencias con lo que tiene que ver con certificaciones médicas, algunas de ellas que ya están en marcha, como el uso de tablas de tiempo esperado de recuperación, otras que tienen que ver con introducir con una mayor presencia del tema de lo que hay por detrás de una certificación médica, incluso en la carrera de los profesionales médicos. Estamos trabajando también con la Facultad de Medicina. Y estas son cosas que es cotidiano y regular tener dentro del trabajo habitual del banco. No es que se hacen temas... Esto fue un trabajo puntual, pero normalmente se siguen los números y los indicadores de las distintas prestaciones que da el banco, que son muchas, por cierto. Entonces cabe la posibilidad de que haya un estudio a propósito de este asunto en particular, se aumento de las jubilaciones por invalidez. Se siguen estudiando todos los temas. Por ejemplo, le puedo decir ¿No que es necesario a priori establecer criterios más restrictivos, por ejemplo? Pero eso sería cambiar la legislación, ya es otra discusión. Nosotros, como organismo previsional, aplicamos la normativa vigente, se ven números, se ven distintos aspectos, y no solo el BPS tiene que ver con esto de la seguridad social. De hecho, el BPS no tiene posibilidad de iniciativa legal en la materia. La iniciativa legal en la materia de seguridad social es privativa del Poder Ejecutivo. Yendo entonces a eso, a lo que el sistema político debería encarar, desde su posición como presidente del directorio del BPS, ¿usted entiende que hay que llevar a cabo, hay que empezar a pensar o hay que instrumentar una reforma del sistema a la luz de lo que viene ocurriendo, de todo esto que hemos venido comentando? Empezar a pensar es casi decir que no se ha estado pensando. Yo creo que se hace en forma permanente, constante, con picos desde el punto de vista político de la información pública que tienen más o menos relevancia, pero se sigue pensando. Yo he dicho con toda claridad que me parece que hay que analizar el tema de la seguridad social en todo lo largo y ancho de la cancha. Yo no soy partidario de las formulitas mágicas que se sacuden y sale el producto o el duende. No soy de los que cree que solamente aumentando la edad jubilatoria resolvemos este asunto, entre otras cosas porque los uruguayos se retiran a una edad algo más tardía de la que establece el mínimo jubilatorio. La razón es bastante obvia, la tasa de reemplazo inicial es en la mitad de lo que gana. Yo no conozco a nadie que tenga una condición de salud, una condición de entorno y de todo lo que necesita para trabajar, más el empleo, en que quiera dejar de trabajar para pasar a no hacer nada por la mitad de lo que ganaba. En realidad, el sistema ya tiene fuertes incentivos a permanecer en el mercado de trabajo, pero esto también tiene otros problemas que también está arriba de la mesa a conversar, como bajo la fórmula del futuro del trabajo, una discusión que impulsa la OIT de cara a su centenario en el 2019, y es qué va a pasar con los puestos de trabajo. Entonces, el tema de incentivar la permanencia o no se puede descontextualizar con lo que tiene que ver con el mercado de empleo y también con lo que tiene que ver con las tasas de reemplazo. Yo no creo que se pueda discutir seriamente el aumento de la edad jubilatoria sin tener en cuenta cuáles son las tasas de reemplazo. En algunos países hace unos años se habló mucho, por ejemplo en Francia, en el gobierno de Sarkozy se decía, llevan a 67 años de edad y 42 de trabajo. Lo que no decía el gran titular era que eso no es el mínimo para jubilarse, eso es los valores que hay que tener para tener 100% de tasa de sustitución del último salario. En el Uruguay, lo que se aproxima a eso es 70 años de edad y 50 años de trabajo. Para tener la sustitución del 100% en realidad del salario líquido, una tasa de reemplazo del 82,5%, hay que tener 70 años de edad y 50 de trabajo. Por eso es una discusión que es bastante más compleja de lo que se puede resumir en un titular, pero sí, hay que estar constantemente analizando y discutiendo. Heber Gali, presidente del directorio del Banco de Previsión Social, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto haber estado con ustedes. Ya seguimos, viene la mesa de este martes.